disfrutar de una dinámica que hemos conversado tanto con Alejandro, María Eugenia y Javier. Martín Bomer y Sabrina Santo Pinto me transmitieron sus disculpas por no poder estar presentes, pero lo que pretendemos es generar un corolario de toda esta experiencia que hemos tenido y también hacer una dinámica de una mesa redonda donde me va a tocar empezar la conversación, pero queremos conocer la experiencia y nutrirnos del caso del juez Ariel Coll, que es ministro de la Corte Suprema de Formosa o del Tribunal Superior de Justicia. Discúlpeme, doctor, que todavía no lo tenga claro, pero lo cierto es que es ministro del Poder Judicial de Formosa y ha sido un impulsor decidido para que sea el primer Poder Judicial subnacional que tenga una guía de lenguaje claro, material que hemos puesto a disposición de esta audiencia. Y también vamos a incorporar a Laura Aprile, que es diputada bonaerense, representante del Partido de Tres Arroyos, y es la autora de la Ley de Lenguaje Claro, que ya está sancionada para la provincia de Buenos Aires, y además consumó la hazaña de que fuera aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Me parece muy importante entonces conocer de cerca estos dos casos prácticos, estos hitos del avance del lenguaje claro, de poder contemplar con satisfacción junto a Javier Bravo y Silvia Jacopetti, que fuimos fundadores de la red en el 2017, que lo que nos habíamos propuesto que el lenguaje claro estuviera en la agenda pública, que estuviera en la conversación pública, se está logrando y se está consolidando, que nos parece lo más importante como logro colectivo, y la mecánica de la red, que siempre fue un intercambio horizontal de saberes y de poner en valor justamente la posibilidad de conocer entre todos y nutrirnos entre todos de las distintas experiencias que se van dando. Así que, primero y principal, los voy a saludar, tanto a Ariel. Buenas tardes, Ariel. Tenés la posibilidad de abrir tu micrófono en cualquier momento. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y ahora para Laura Aprile también. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar compartiendo con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y por las conversaciones previas, sin avisarle, por supuesto, le voy a dar la palabra a Alejandro Retegui porque tenía un par de preguntas para nuestros invitados. Siempre me gusta hacer estas picardías. Bienvenida, Laura. Ya lo saludé al doctor Coll. Te saludo desde Corrientes y te agradecemos muchísimo que hayas venido a contar tu experiencia en esta primera ley del lenguaje claro. Así que lo primero que nos gustaría saber en qué consiste la ley, en sus aspectos formales. Después vamos a ir un poco más a lo picante, que es cómo se dio todo el trabajo parlamentario para poder aprobarlo, ¿no? Bien. Así que te dejo la palabra y vamos a ir preguntándote a medida que vayas comentando el aspecto formal de la ley. Después también queremos saber lo sabroso y picante, que es cómo se llama la rosca política. Bueno, perfecto. Interrúmpanme las veces que sea necesario. Quizás la ley es corta, es clara, así que me detengo en ello, pero si se dan cuenta que estoy diciendo cosas que ya están, interrúmpanme para ir a lo de la rosca sin ningún problema. Pero antes de comenzar, mencionar que esta vez será virtualmente, pero que las ganas de poder viajar hasta su provincia están, así que si en un futuro hay una invitación y la pandemia lo permite, hacia allá iré, sin ningún problema, al contrario. Creo que el año que viene, si nos permiten las vacunas y los protocolos, seguramente vamos a seguir y vas a estar invitada, claramente. Bien, perfecto, tomo la palabra. Pero bueno, para no robar más tiempo, justo Fernando hablaba recién de tres conceptos que hablaba: la obligación de hablar claro,
facilitar la vida a los ciudadanos y también el tema de la transparencia. Y yo cuando empecé a trabajar este tema, entiendo el lenguaje claro y lo entendí desde dos perspectivas. El hacernos entender quiénes los funcionarios públicos, los abogados, los jueces, como obligación, y el derecho que tienen los ciudadanos precisamente para esto, para poder desenvolverse de una manera fácil en su vida cotidiana, sin confusiones, sin incertidumbres, sin intermediarios. Eso fue como desde donde arranqué y lo tengo siempre presente, el derecho y la obligación. Bueno, la ley es la 15.184. A grandes rasgos, el objeto que tiene esta ley es la tarea principal, es poder garantizar el derecho de los ciudadanos a comprender la información pública y también promover el uso del lenguaje claro en todos los textos legales y formales del Estado, en los tres poderes. Bueno, en la ley, ¿qué se entiende por lenguaje claro? Basado en expresiones sencillas, párrafos breves, oraciones cortas, y hago hincapié en no perder el tecnicismo, pero sí no detenernos en tecnicismos innecesarios. Hay terminología jurídica, ustedes van a saber más que yo, que no se pretende ni se puede modificar, pero no es una simplificación. Bueno, el objetivo principal que tiene esta ley, también lo resumo en tres: reducir los costos, los errores y los intermediarios, aumentar la eficiencia de las comunicaciones, los trámites y las gestiones, y, como mencionaba también Fernando, promover la transparencia, la rendición de cuentas, el control ciudadano, el acceso a la información pública. Y este punto fue un punto que después, cuando hablemos de la rosca, fue un punto de debate para ver cómo encaraba el proyecto de ley. Después, en la ley también, el ámbito de aplicación de la ley, como les decía, era para todos los textos y las comunicaciones que se confeccionen en los tres poderes del Estado y en los organismos de la Constitución. También hablo de, no es una ley que basta con la ley misma, sino que ahora requiere de la elaboración de instructivos, y estos instructivos que después se van a poder adaptar a cada ámbito de aplicación, para lo cual hay 120 días desde que se promulgó la ley, y es un trabajo arduo, pero bueno, que tiene que continuar. Están alcanzados los tres poderes, bueno, la confección del instructivo. Bueno, y por eso también digo que es una ley que se llama programática. Eso es como, porque bueno, va a requerir no solamente de tiempo, sino de otra actividad que la complemente. Esto como para hacer algo muy sencillo y no le tenemos demasiado tiempo en qué consiste la ley. Pero bueno, si quieren paso al siguiente, o cómo fue que empecé a trabajar en este proyecto. Porque yo no es que... Eso justamente te iba a preguntar, de cómo fue tu aproximación al lenguaje claro. Bueno, yo soy abogada. Antes de ser diputada provincial fui también concejal. Tuve bastante trabajo con el Poder Ejecutivo y con intendentes. La provincia de Buenos Aires está dividida en secciones electorales. Yo represento a 22 municipios. Y bueno, también entonces con el Poder Ejecutivo local y provincial. Y la verdad es que me di cuenta que muchas veces utilizamos términos complejos para el ciudadano, y esto termina complicando la vida cotidiana de las personas. Que si siempre hay documentos del gobierno que se utilizan, por ejemplo, para obtener algo que necesitamos, una beca, una licencia, cumplir con una obligación, pagar un impuesto, tener información para poder decidir si aceptamos o no un plan UVA. Yo también concibo la política, salvo este año que me tuve que reinventar, por decirlo de una manera, recorriendo y estando muy cerca del territorio. Y en esa cercanía y recorrido he visitado muchas instituciones. Y muchas veces hay muchas asociaciones civiles que te consultan por trámites que no son complejos, pero que a veces la manera de comunicar del propio Estado hace que el trámite se convierta, o sea, se vuelva difícil de realizar para la asociación. Muchas veces los funcionarios escribimos, pasa en el ámbito jurídico, pero escribimos párrafos que son largos, que
creemos que somos más importantes si hacemos las oraciones extensas o con terminología que quizás hoy ya no se usa, las palabras en latín también están. Entonces todo eso fue que me empezó a llevar a descubrir lo del lenguaje claro, que era un mundo desconocido. Y empecé a investigar, a hacer un trabajo de campo y me encontré con la Red Nacional del Lenguaje Claro, también en la ciudad de Buenos Aires, con que había en el Ministerio, en el Ministerio de Justicia, en Nación, también estaban empezando en forma aislada a trabajar el lenguaje claro. Lo mismo en provincia, y de hecho, antes de presentar el proyecto de ley, lo empecé a trabajar con la Secretaría Legislativa del Ministerio de Justicia de la provincia. Y no me quiero adelantar, pero algo que también me bien sorprendió es que el proyecto de ley continúa su camino pese a un cambio de gobierno en el medio. Entonces no solamente logramos la aprobación en forma unánime, sino que cambió el gobierno. No, que no es un dato menor, Laura, ¿no? Yo empecé con esto en el 2017. De hecho, la Secretaría estaba viajando en algunos municipios y me dijeron, sí, es interesante también laburarlo desde el legislativo. Y bueno, y cuando lo empecé a trabajar en el legislativo también, cuando empecé a pensar en el proyecto de ley, era pensar, bueno, está muy vinculado con la transparencia, con el gobierno abierto, con el acceso a la información. Entonces quizás encararlo desde esa perspectiva. Pero digo, no, si lo encaro desde ese lado, quizás se me van a poner más trabas a la hora de debatirlo, porque tampoco hay una ley de transparencia activa en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo no quería que esto se trunque. Después, otra opción que debatimos junto con diferentes legisladores, que en el tema del proyecto yo intenté ir sumando adeptos, ¿no? No trabajarlo en modo aislado. Y bueno, hacer algo solo para el Poder Legislativo. Y después, bueno, así de diferentes discusiones dentro de transparencia, fuera de gobierno abierto, se decidió este proyecto, trabajarlo en forma aislada, de lenguaje claro, pero involucrando sí a los tres poderes. En un momento también se había pensado en la posibilidad de modificar los códigos para el tema de las sentencias, principalmente en lo que es familia. Pero bueno, el camino elegido fue el que finalmente se presentó el proyecto. Cuando el proyecto entra en comisión, tiene 3 comisiones antes de llegar al recinto, y yo los hablo así rápido, pero todo esto fue 1 año y medio de trabajo. Y también de recorrida por municipios, y cuando llega reforma política, la mitad de los integrantes de la comisión decían, no, pero esto, incluso el propio partido político, ¿no? No importaba acá las diferencias en cuanto a la concepción ideológica. Y decía, no, esto degrada la técnica jurídica, es tirar para abajo, es nivelar para abajo. Y en una comisión, yo integro la Comisión de Reforma, la Comisión de Legislación General, y pasó que estábamos discutiendo un proyecto de ley que entendíamos todos cosas distintas. Entonces yo decía, señores, si acá, que estamos leyendo los fundamentos de la ley, que después los fundamentos no se votan y no se publican, no nos ponemos de acuerdo en lo que estamos queriendo decir, imagínense que esto cuando se logre aprobar, a veces fuera de un contexto, si bien existen las interpretaciones, tenemos que tratar de que lo que estemos legislando sea claro. Y no solamente cuando nos referimos a leyes, sino esto que decía al comienzo, de todos los documentos que hay y que se emiten por parte del Estado, que son muchísimos, tenemos que empezar a escribir en lenguaje claro, y eso no significa simplificar, sino es ser más transparentes, dejar de no permitir incertidumbres, ser más eficaces. Está atado a la economía, el tiempo que a veces uno pierde yendo a hacer un trámite y explicando lo que tiene que hacer, en lugar de directamente poder hacerlo de una manera más ágil. Así que fue, bueno, vino el cambio de gobierno,
ahí hubo un parate, no voy a mentirlo, pero por suerte el diálogo, la búsqueda esta del consenso, hubo algunas modificaciones que se tuvieron que hacer a la ley. Ustedes cuando la lean van a ver que en algunos lados habla en el término podrá elaborar, cuando quizás lo ideal hubiese sido elaborará o debe elaborar. Bueno, esos fueron términos que se modificaron para lograr esta unanimidad y que no se sienta como una imposición. Pero la importancia de que, bueno, tenemos en diputados, el bloque que yo represento, que es Cambiemos, tiene minoría y sin embargo salió en forma unánime. Eso quiere decir que también tuvo el ok del Poder Ejecutivo, porque también se trabaja de una manera, ¿qué es lo que quiere el Ejecutivo? De nada sirve avanzar muchas veces en proyectos que después o te los terminan vetando o no terminan reglamentándolos o no terminan avanzando. Y lo interesante es eso, y en el medio de las charlas y del trabajo en comisión, había otras leyes, por ejemplo la ley de asociaciones civiles, y el presidente del bloque oficialista mencionaba, bueno, tenemos que empezar entonces a hacer alguna prueba piloto cuando salga la ley del lenguaje claro, y ahora tenemos la ley, pero con la ley no alcanza. Es un paso importante, claro, porque son pocas las provincias que tienen la legislación que marca una política pública, pero que es fundamental empezar con la elaboración de los instructivos, pero va a ser un cambio cultural. Esto de que la agenda se está consolidando, lo creo así, pero creo que se va a continuar, tiene que ser un proceso donde en la elaboración del instructivo tiene que pensarse de una manera transversal, donde desde todos los ámbitos, desde incluso en nuestra formación, cuando estudiamos en la facultad, quienes nos enseñan, esto va a llevar tiempo, no creo que por una ley el cambio vaya a ser de un día para el otro. Y después cuando se vayan notando los ejemplos, porque esto va a beneficiar directamente a la ciudadanía, como también va a beneficiar al Estado, porque va a lograr acercarlo más a la gente, porque muchas veces se piensa que el Estado es algo burocrático, algo lento. Entonces, si mejoramos en el lenguaje de todas las disposiciones, esto va a cambiar la visión que tiene la ciudadanía para con el Estado. Permíteme, Laura. Permíteme, Alejandro, por favor. Primero, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, primero debo decir que no habíamos acordado ningún discurso con Laura. Entiendo que está recibiendo conceptos de primerísima mano de los protagonistas de muchas cosas que hablamos a lo largo de estas reuniones. Alejandro, permíteme que le demos la palabra a Javier Herrera Bravo. Javier es un hombre con muchísima experiencia, ustedes ya lo pudieron advertir, y como viejo seguro de la administración pública te puedo hablar de marco normativo, pero también te puedo hablar de cómo salga adelante una ley. Y además tiene algunos compromisos profesionales y ha tenido la gentileza de poder participar. Así que nos gustaría escucharte, Javier, así ya te retirás tranquilo porque sé que tu preocupación era hacer tu aporte. Puede activar su audio, ¿no? Sí, ahí está. ¿Me escuchan, no? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, nuevamente un saludo para todos y nuevamente muchas gracias por la invitación a participar en este curso. Yo tengo poco para agregar. Me parece que Laura ha sido muy clara no solamente en cuanto al contenido de la ley, sino también en cuanto a las dificultades que a veces presenta un trámite parlamentario y cómo en la mayoría de los casos, sobre todo cuando uno no tiene mayoría en el cuerpo legislativo, tiene que ir entregando pequeñas cositas para poder lograr el objetivo mayor. Está claro cuando uno lee la ley que algunos hubieran sido mejor como deberás, pero también se comprende que en aras del objetivo final haya que hacer ciertas concesiones. Así que tenemos que darle la bienvenida a esa ley de la provincia de Buenos Aires porque
es un paso más en un camino que no siempre es fácil y que debe ser un camino continuo. Nosotros tenemos que ir dando pasos constantemente en materia de lenguaje claro, porque aunque a veces parece un tema menor, Laura decía que alguien le decía, bueno, esto es simplificar, es como nivelar para abajo. Es todo lo contrario. Yo insisto mucho en un punto que creo que lo mencioné en la charla que tuvimos en el marco de este curso. En el Estado de Derecho todo está permitido, con excepción de lo que la ley expresamente prohíbe. Entonces, si la ley no es clara, los ciudadanos no saben qué es lo que no pueden hacer, siendo que todo lo demás lo pueden hacer. Entonces, como ciudadanos debemos exigir la claridad de la norma jurídica. No es solamente una cuestión de queda lindo si la hago más clara. Hace a derechos fundamentales de los ciudadanos, a derechos de rango constitucional. Entonces, todo paso que podamos dar en materia de lenguaje claro, debemos darlo. A mí me parece que el Poder Judicial tiene que acompañar esta marcha. Y la tiene que acompañar más allá de los arrestos individuales de los magistrados, que son muy buenos y que en muchos casos tienen la iniciativa de redactar sus sentencias en forma más clara, de redactar sus sentencias teniendo en cuenta que, si bien son textos que van a leer abogados, también son textos que deben ser comprendidos por las partes. Y vuelvo también a algún concepto que ya manejamos anteriormente. Acá no se trata de vulgarizar, de usar lenguaje chabacano, de abandonar el lenguaje técnico, de ninguna manera. Se puede escribir usando lenguaje técnico con un nivel de claridad adecuado para que el destinatario comprenda. Pero me parece que más allá de estas colaboraciones individuales, o de estas más que colaboraciones, de estas iniciativas individuales importantes de algunos magistrados, sería bueno que el Poder Judicial dictara alguna norma interna, de funcionamiento interno, para que todos los jueces tengan, no digo la obligación de redactar sus sentencias de determinada manera, porque también en eso hay que ser muy respetuoso de la independencia del Poder Judicial, de la independencia de los jueces, quiero decir, pero alguna directiva sería bueno que las cámaras en ejercicio de facultades de superintendencia o los tribunales superiores o cortes o como se llamen en cada provincia establecieran alguna regla en este sentido. Yo sé que es difícil porque, a ver, del mismo modo que en un cuerpo legislativo hay legisladores que sostienen yo soy representante del pueblo y a mí nadie me va a decir cómo yo redacto el proyecto de ley, entiendo también que haya jueces que consideren que, bueno, yo soy un juez independiente y de ninguna manera estoy sujeto a ningún tipo de orden o instrucción respecto de cómo redactar una sentencia. Pero así como los códigos establecen ciertas reglas, bueno, también puede haber normas de superintendencia que establezcan reglas más de detalle y que nos permitan de a poco, provincia por provincia, tal vez fuero por fuero incluso, ir avanzando en este camino. Las cosas difícilmente se hacen de un día para el otro. Toda concreción requiere de un proceso previo, a veces más largo, a veces más simple, pero siempre tiene que haber algún íter, algún camino. No sé por qué usé la palabra íter si estamos hablando de lenguaje claro, pero bueno, aquí todos me entendieron seguramente. Entonces digo, insto a todos, y me insto a mí mismo, a que vayamos dando pasos continuos, grandes, medianos, pequeños, pero que no dejemos de avanzar en este camino hacia el lenguaje claro, porque es un camino hacia el reconocimiento y la consagración efectiva, práctica de los derechos de la gente.
Así que este es el corolario que quería dejar hoy aquí, y nuevamente les agradezco su gentileza, y en especial la gentileza de permitirme tomar mi intervención en este momento para poder liberarme dedicarme a otras actividades académicas que me están requiriendo en unos pocos minutos. Así que nuevamente Javier. muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Javier, con el cariño de siempre y el reconocimiento a tu calidad profesional y humana. Muchas gracias, han sido muy amables y lamento tener que dejarlos. Espero que estemos en contacto. Gracias. Gracias. Adiós. Alejandro, María Eugenia, ¿les parece? Me parece lo más sabroso, hay que dejarlo para el final, cuando tenga que contar bien la rosca a Laura. También es hora de que nuestros alumnos, nuestros contertulios en estas reuniones, conozcan al doctor Ariel Coll. Creo que es lo interesante, porque el doctor Ariel Coll fue el impulsor y concretó una guía de lenguaje claro para todo un poder judicial. Y eso me parece que es muy trascendente en este camino que estábamos hablando. Ariel, ya estás por ahí, ¿no? Sí, estoy acá, Fernando. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta, ¿qué significa ITER? ITER dijo Herrera Bravo, no sé qué dijo. ¿Qué fue lo que quiso decir? Dijo como... ¿Cómo? No, es que no sé Ariel, qué significa. nosotros queremos darte la bienvenida a la Facultad de Derecho de la UNE y acompañarnos en la última clase. Fernando, tú hablando contigo, y bueno, te dejamos la palabra para que nos cuentes también cómo fue tu aproximación al lenguaje claro y cómo terminó esto en la guía que publicaron ustedes. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y claro, justamente. Mirá, ¿por qué soy yo? El Superior Tribunal de Justicia de Formosa, que esa es otra cosa que decía hoy Fernando, algunos son superiores tribunales, otros son cortes. Eso no sé por qué algunos se llaman de distintas formas. Pero en el Tribunal Superior de Justicia de Formosa somos 5 integrantes y nos repartimos las tareas. A mí desde antiguo, porque me gusta, siempre se me dio comunicación, acceso a justicia, relaciones con la prensa. Y bueno, en ese trajinar tengo bastante experiencia con cómo comunicar las decisiones judiciales que se dictan en nuestro ámbito. Yo me planteaba hace tiempo, a mí me hizo un clic muy grande porque yo integro la Junta Federal de Cortes, como hace muchísimos años, soy miembro fundador de la Junta, y como miembro de la Junta estuve en la Cumbre Iberoamericana que se hizo en Asunción hace 4 años, donde van todos los presidentes de Cortes de Latinoamérica y del Reino de España. Y uno de los talleres en el cual me metí a participar fue el del lenguaje claro. Ahí la cumbre sacó hace 4 años un documento riquísimo sobre el lenguaje claro para toda Iberoamérica. A partir de ahí empecé a averiguar, a estudiar. Me puse en contacto con gente del juzgado número 10 de correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen una guía de lenguaje claro. También tengo que explicar, nosotros tenemos un contexto hace ya varios años en Formosa de oralidad, tenemos muchos juicios orales, y en la oralidad se habla mucho más sencillamente. Vamos a ser sinceros, el lenguaje muy técnico y exquisito se usa en la parte escrita. Cuando el juez está ante las partes, ante los abogados y el secretario, tiende a hablar un poco más claro. No sé por qué, es como, no me expliquen por qué es una cuestión psicológica, pero parece que cuando estamos delante de las personas queremos ser claros y que se nos entienda, y cuando estamos escribiendo en nuestras computadoras tratamos de buscar términos un poco más raros y rocambolescos. La cuestión es que venimos nosotros en Formosa con un proceso de transparencia, de mayor claridad en las resoluciones, en las decisiones. Y bueno, en este tiempo de pandemia, que tuvimos un poco más de tiempo para trabajar lo que veníamos dilatando de este tipo de proyectos, bueno, surgió la idea de comenzar a trabajar en la guía de lenguaje claro, tomando el modelo del juzgado correccional número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el modelo del SAIG. Y también lo que dije, la guía práctica que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana del 2016. Formamos una comisión asesora nosotros tenemos en el Superior Tribunal, mejor dicho, una comisión consultiva que integran jueces de cámara, jueces de primera instancia y
funcionarios del Ministerio Público, a los cuales le planteamos el tema, le tiramos bastante material para que trabajen, y ellos, para mi sorpresa, porque eso fue una sorpresa, apoyaron fuertemente la iniciativa. Apoyaron fuertemente la iniciativa. Inclusive hicieron mejoras a los trabajos que ya habíamos, digamos, elaborado en forma rudimentaria, y se presenta una guía ante el Tribunal Superior en agosto de este año, y en agosto de este año se aprobó. Mis pares, los miembros del Superior, acompañaron decididamente esto, les gustó la idea, porque también nosotros mirábamos, eso lo charlamos un rato antes de que comenzara formalmente la reunión. Yo como miembro del Tribunal Superior recibo permanentemente apelaciones y recursos extraordinarios de las instancias inferiores, de las cámaras, de los tribunales del trabajo, del tribunal de familia, de las cámaras de apelaciones, de las cámaras del crimen. Y veíamos que muchas veces algunos jueces, para mi sorpresa, no jueces de edad, aclaremos, jueces jóvenes, una franja etaria entre 40 y 45 años. No sé por qué escriben de una forma tan difícil que uno tiene que, yo, ministro, tenía que estar con un diccionario al lado para ver qué es lo que me quería decir el juez en su resolución. Entonces me ponía a pensar, si a mí me cuesta, si al abogado le cuesta, ¿cómo no le va a costar al pobre hombre que tiene que recibir después la sentencia, digamos, y le están diciendo que se le niega o se le reconoce un derecho y el tipo no sabe por qué? Porque también es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿A quién le hablamos los jueces? A ver, ¿a quién piensan que le hablamos los jueces? Los jueces, normalmente, el primero que recibe el impacto es el abogado, obviamente, que es el representante de las partes. Pero nosotros le estamos hablando al litigante, no al abogado. El litigante es el traductor, es el que le va a decir, como decíamos hoy al principio, gané el juicio porque lo convencí al juez de lo que tenía que resolver, o perdí el juicio porque el juez no entendió lo que yo le estaba diciendo que tenía que resolver. Nosotros le estamos hablando al litigante, y si le estamos hablando al litigante, tenemos que hablarle claro, tenemos que hablarle de forma tal que nos entienda él. El abogado siempre nos va a entender, el abogado siempre nos va a entender. No hace falta que le hablemos claramente o con lenguaje técnico, el abogado siempre nos va a entender. Yo lo que quiero es que me entiendan las partes, que si le estoy negando un derecho a una persona o le estoy reconociendo un derecho a una persona, sepa por qué se lo estoy negando o por qué se lo estoy reconociendo. Lo que nos asombró realmente, y ahí sí, esto no lo teníamos previsto, es cómo repercutió positivamente. A ver, nosotros probamos esto en agosto. Esta fue una guía que creo que Fernando dijo que la circularizó, y si no la tienen en la página web del Poder Judicial de Formosa, está colgada ahí. Con pautas muy claras de redacción, como decía Laura, con frases breves, tratando de no usar términos muy rebuscados, muy sofisticados, que se entienda lo que queremos decir, sin descuidar el rigor técnico. Si yo tengo que hablar de un comodato, obviamente tengo que decir lo que es un comodato, pero a la parte tengo que explicarle que es un préstamo de uso, que bueno, sirve para esto y para esto otro. Y bueno, lo que hemos visto, porque me están mandando jueces de la Cámara Civil sus fallos ahora, me dicen, mire doctor, o algunos me tratan, mira Ariel, ¿está bien como lo saqué ahora? Y el otro día una jueza de mucha experiencia en la Cámara, sacó un fallo rechazando un planteo de legitimación activa de la parte, y le explica a la parte por qué rechaza por legitimación activa. Los que somos abogados sabemos lo que significa, pero claro, la persona, cuando lee el fallo, lo entiende hasta un chico de 10 años. Es decir, ¿por qué le está diciendo usted no tiene legitimación para hacer un juicio en esta etapa? Y se lo explica se toma el tiempo para explicárselo bien. Nosotros lo que pretendíamos era tener un lenguaje claro, inclusivo, no discriminatorio, terminar con el lenguaje androcéntrico, eso también, porque tenemos que la legitimidad de la judicatura está ligada no solo a la calidad, sino también a la claridad de las resoluciones que vamos haciendo. Como decía Laura hoy al principio, a veces utilizar el lenguaje claro, ahora que ya lo tenemos incorporado como obligación, es difícil. Es decir, yo tengo una práctica, eso es una cuestión mía, yo redacto mis propios votos, yo no tengo relator. Yo hace años que redacto mis propios votos, porque me encanta escribir. Y ahora cuando estoy redactando, me pongo a pensar cómo lo va a recibir el otro, cómo lo va a leer el otro. Me tengo que poner en el lugar del que lo va a leer. Entonces me pongo, y es un trabajo, hacer las frases cortas, hacer las frases contundentes, las definiciones claras,
Si tengo que citar artículos, cito de qué códigos son. Si tengo que dictar un fallo, digo de dónde se puede buscar ese fallo para confrontar que lo que yo estoy diciendo sea exactamente lo que quiero decir. Me tomo el tiempo para... A ver, me tomo el tiempo quiere decir que si antes lo hacía en 3 horas, bueno, lo haré en 4. O sea, no es tampoco que uno se pierde demasiado tiempo tratando de bajar claramente el concepto que quiere dar. Pero nos pareció importante porque sí estamos convencidos de que esto hace el debido proceso, porque una persona difícilmente se pueda defender de una decisión que no entienda. Seguramente el abogado le va a decir, esto salió así, esto salió así, podemos recurrir por acá, podemos recurrir por allá, pero también puede pasar que una persona, porque lo hemos visto, los jueces lo hemos visto, no sé si acá hay otros magistrados, yo tengo muchos años en la magistratura, hemos visto que se hacen recursos de apelación o de extraordinarios o de casación, vamos a ser sinceros, para cobrar honorarios, porque uno ya sabe que no va a caminar, porque ya se ha decidido de tal forma que es muy difícil que se pueda revertir en una instancia superior. De manera que a veces vemos que que si la parte entiende por qué se le rechazó un derecho, quizá le diga al abogado, bueno, ya está, hasta acá llegué, listo, asumo la derrota. Y nos ha pasado. Nosotros aquí en Formosa tenemos también otra característica, que no la tienen en provincia de Buenos Aires, supongo, me parece. Nosotros aquí tenemos muchas comunidades aborígenes. Y tenemos la mitad, casi una buena parte de la provincia lindando con la Asunción del Paraguay. Tenemos mucha influencia guaraní. Entonces, en los juzgados del interior, yo trabajé muchos años en las lomitas, en el interior, y trabajé en Clorinda, donde está la influencia guaraní. Hay personas que hablan guaraní, hay imputados que hablan guaraní, hay imputados que son Cuom o son Pilagá o son Wichí, y uno tiene que andar corriendo buscándole algún traductor que le pueda explicar, aunque sea para declarar, para tomar una testimonial, ni hablemos de la indagatoria, ¿no? Por supuesto que tienes que tener otra serie de recaudos, pero... y aparte, eso también lo dije la otra vez, los que han tratado con comunidades originarias tienen una particular forma de recibir la comunicación, que si uno no los conoce, piensa que no los entendió. No, los entendió. Está procesando la respuesta y la va a dar a su tiempo y cuando él crea conveniente. Entonces, todo eso hay que conocer. Y para eso estamos nosotros, hacia ellos estamos trabajando. Lo que yo hoy decía, ¿a quién le hablamos los jueces? Y le hablamos a la gente, le hablamos a los litigantes. Nosotros, por lo menos, yo concibo, y creo que somos muchos ya que concebimos al Poder Judicial como un servicio público. De manera que tenemos que servir. Y tenemos que servir y tenemos que ser claros cuando servimos. A ver, hay procedimientos, por lo menos en el Poder Judicial de Formosa, como la mediación. En la mediación, nuestra mediación es voluntaria, no tenemos ley provincial de mediación todavía. Tenemos mediación voluntaria, pero tenemos mediación que las partes pueden ir sin abogados. Pueden ir sin abogados. No es crucial que vayan con abogados. Entonces, por supuesto, la mediadora, que son del Poder Judicial, tiene que explicar claramente lo que está haciendo. Por supuesto que si quiere venir con un abogado, puede venir. Pero existen oficinas, por ejemplo, la de atención al ciudadano. Una persona, antes de ir a declarar, puede ir a la oficina de atención al ciudadano y decir, recibí esta cédula, ¿de qué se trata? Y la oficina le va a explicar, bueno, está citado para testimonial, está citado para indagatoria, si está citado para indagatoria, búsquese un abogado, si está citado para testimonial, no tiene por qué ir con un abogado. Pero, bueno, o sea, tratamos de ser claros, porque me parece que esa me parece que es uno de los déficits que hemos tenido en los poderes judiciales en los últimos tiempos. Yo he discutido mucho este tema. Ojo, hay ministros de corte y ministras de corte que no quieren saber absolutamente nada con esto, que piensan que esto, lo voy a decir en crudo, como me lo han dicho, esto es populismo. Esto es populismo, demagogia, esto lo hacen para ganar votos o para que la gente los aplauda, etcétera, etcétera. Yo sinceramente creo que no. Pero es más, yo estoy convencido que no. Estoy convencido que tenemos que hacer decisiones judiciales claras para que la gente las entienda, porque si la gente las entienda va a entender
como dije hoy, por qué le dicen que sí o por qué le dicen que no. Y podrá ejercer sus derechos en la medida que entienda las resoluciones que le están dictando. De manera que, bueno, nosotros, a partir de esa metodología, de esa comisión asesora, de la elevación del proyecto, lo trató el superior, se aprobó, lo comenzamos a distribuir en todo el Poder Judicial, lo tienen no solamente los jueces, los funcionarios, los secretarios, sino también lo tienen ya los escribientes, los empleados, los que día a día están haciendo resoluciones. Y como me acuerdo que se dijo recién por aquí, esto es un proceso cultural, o sea, no lo vamos a imponer. No lo vamos a imponer y le vamos a imponer sanciones a quien, porque se le escapó, porque está acostumbrado, dijo una terminología en latín. Nosotros propugnamos que el latín se elimine de los escritos judiciales. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Pero no vamos a sancionar a nadie. Lo que estamos haciendo es persuasión. Es persuasión. Es tiempo. Es tiempo. Esto lleva tiempo. Pero para mi sorpresa, como les dije antes, los jueces están entusiasmados. Es decir, no sé qué pasó, si estaban esperando que alguien les dijera por qué no escribimos un poco más claro, terminemos con todas estas párrafos rocambolescos, sofisticados, que nadie los entiende, dejemos de hablarnos para nosotros mismos y hablemosle a la gente, que muchos están como, voy a decir la palabra, están aliviados. Están aliviados, parece como que se les sacó la mochila de encima y pueden escribir mucho más libremente, mucho más claramente, sin perder rigor técnico. Y bueno, veremos en un año, vamos a tomar un plazo de un año, si funcionó bien. Por lo que estamos viendo hasta ahora está funcionando muy bien. Por supuesto, la guía lo que tiene son pautas bastante concretas de redacción, eliminar el latín, eliminar un montón de palabras, el desinsaculado, por ejemplo, el incuso, que no, el incuso. Si usted le dice a un imputado, ese es el incuso, el pobre tipo mira al abogado, el abogado, como no puede hablar delante de la audiencia, no dice nada. Entonces, yo creo que, a ver, son palabras que los que estamos en el derecho las tenemos tan incorporadas, que yo las digo hasta en mi casa, pero bueno, mi esposa también ya está acostumbrada. Pero realmente cuando le hablamos a los demás, al tipo de la calle, al que viene por primera vez a un juzgado, yo siempre tengo una frase que le digo a mi colega: nadie va a un juzgado como si fuera de shopping. El que va a juzgado porque tiene un conflicto. Nadie va al juzgado de paseo. Y los abogados tampoco van a trabajar de última. Pero el que está citado a un juzgado, el que recibe por primera vez una cédula de citación, tiembla. Y si tiene que ir solito a la mesa de entrada a que un empleado le explique por qué lo citaron, y más vale que le expliquemos bien, que nos tomemos el tiempo de explicarle claramente para qué se lo citó. Y si tiene que venir con su abogado, digámosle: mire, esto está complicado, venga con su abogado porque hasta acá le puedo decir. De manera que, bueno, dentro de un año veremos los resultados, pero me parece que estamos en el buen camino. Me parece que la guía, inclusive a nivel, digamos, vamos a decirlo, a nivel público en general, de los medios, cayó muy bien, tuvo muchos elogios, y cayó bien en la magistratura, que eran los que nosotros, por supuesto, que podíamos tener algún reparo, porque como dijo mi antecesor recién, algún juez puede decirme: yo soy independiente, yo escribo como quiero, a mí no me vas a venir a decir cómo tengo que escribir. Bueno, no te estoy diciendo, no estoy cercenando la pluma, a mí me encanta leer sentencias bien hechas, pero tratar que por lo menos se te entienda, que no solo te entienda yo, que soy tu superior cuando recibo el recurso, sino que lo entienda la parte a la que le estás dando por la cabeza, que sepa por qué le estás dando por la cabeza. Es decir, no te va a aplaudir, obviamente que no, pero por lo menos va a entender las razones por las cuales se le negó un derecho o se le reconoció un derecho. Bueno, ese ha sido el procedimiento en general. Sí. Para Ariel y para Laura, es muy importante que conozcan, y ahora le pido la intervención a María Eugenia Sierra, que es juez de cámara en Corrientes y que también fue parte de este curso muy importante, dio una clase muy, muy clara, muy contundente, de cómo atacar el papel de esa síndrome de la página en blanco, y como jueza nos dio consejos muy, muy valiosos. Así que, María Eugenia, te invito a que saludes y aportes también tu reflexión.
Buenas tardes a todos. Mucho gusto, doctor Coll. Hola, Laura Frile. Buenas tardes a toda la concurrencia, Fernando, Alejandro. Y ya no veo más caras que a los alumnos, a los profesores que están presentes y a los colegas. En primer lugar, la verdad que agradecerle a Fernando y a su grupo el haberme ayudado a asomarme al panorama del lenguaje claro. En materia de derechos y su ejercicio ante el Poder Judicial, el patrocinio letrado es obligatorio. De manera que parecía innecesario que sean las partes las que entiendan las sentencias. Siempre estaba el abogado, que era nuestro interlocutor natural. Y también existía una máxima que en latín es el clare loci, o sea, el hablar claro, pero sobre todo apuntando a que los abogados deben hacer las peticiones de manera clara, o sea, los jueces cuando leemos la demanda tenemos que entender qué es lo que se solicita. Muchas veces en la práctica procesal justamente aconsejo de que en el petitorio de la demanda prácticamente se consigne lo que tendría que decir la sentencia en caso de ser favorable al actor, ¿no? En esos términos siempre concebí lo que era el lenguaje claro. También una sentencia clara, a mi modo, era aquella que exponía razonablemente la argumentación del juez para que la solución del caso fuera derivación razonada del derecho y de acuerdo a las pruebas producidas en el expediente. Por eso digo que me asomé al panorama del lenguaje claro cuando empiezo a entender esto de la democratización del lenguaje y el de hacerlo accesible a la población en general, a hacerlo accesible a los periodistas, a hacerlo accesible a las partes. Y desde ese punto de vista, creo que no puede calificarse de ser un populismo, sino se entiende como bien lo explicaba otro profesor en este curso, como la legitimación de nuestra función. Cuando nosotros podemos llegar a la gente a través de una sentencia que muchas veces no le da la razón, pero si se lo explica fundadamente, creo que nos estamos de esa manera legitimando. El Poder Judicial no da soluciones que sean el deseo de las partes, sino que principalmente restablece el orden jurídico alterado, o sea, tiene que dar la solución que la norma prevé. Eso también cambió. Cambió con la reforma del Código Civil y Comercial y ahora también tenemos jueces que crean la solución del caso a través del diálogo de fuentes y de la incorporación de los principios jurídicos y de los tratados de derecho internacional. De manera que entonces el lenguaje claro tiene otra importancia, que es la de afirmarnos en nuestra función. Lo que a mí me tocó desarrollar justamente fue comprender de que escribir no es un acto simple, es un acto complejo y que de ida y vuelta
lo importante que es planificar, después redactar y luego revisar y corregir. La planificación no solo entonces tiene que ver con elegir las palabras, sino con diseñar la estructura del texto que voy a producir. La estructura de una sentencia de primera instancia no es la misma que la de la segunda instancia y tampoco es la misma que la de la tercera instancia. Entonces, cuando uno planifica la sentencia de la segunda instancia, considera los agravios. Y ahí hay todo un análisis de cuál es la base que no fue cuestionada y que arriba firme al tribunal, por ejemplo. Así que esa planificación es importantísima y hace de que uno pueda estudiar concienzudamente el expediente, las pruebas, despojarse de algún sesgo cognitivo que pueda tener la decisión. Todo eso se logra en la planificación. Después nos ponemos manos a la obra, a la redacción y la corrección, que es lo que nos va a ir diciendo si alcanzamos, nos acercamos al objetivo deseado. Otra cosa que aprendí con el lenguaje claro es que no es necesario, por ejemplo, tantas citas textuales. Hay sentencias que afirman alguna apreciación y luego transcriben 3, 4, 5 sentencias o jurisprudencia o doctrina textual que repite y dice lo mismo. A veces es necesario cuando está muy dividida la doctrina, etcétera, pero en la mayoría de las veces no lo es. Y tantas citas textuales nos hacen perder el hilo del núcleo y de la argumentación que es propia de la sentencia. Comparto las apreciaciones y lo que se dijo de que la ley, la guía que sancionó el Superior Tribunal, la ley de la provincia de Buenos Aires, aunque no tengan sanciones por su incumplimiento, aunque no diga deberá, sino podrá, las reglamentaciones, por su propio carácter normativo, tienen una función performativa y que hacen ver lo que es deseable, la conducta deseable o la conducta que es correcta, aunque su incumplimiento no acarree ninguna sanción. De manera que nada más que felicitarlos, tanto a la doctora Prile como al doctor Coll, por la iniciativa que tuvieron en sus respectivas provincias, que creo que es un gran paso en esto del lenguaje claro y en la democratización de este modo de comunicación. Muchas gracias. Bueno, gracias María Eugenia. Alejandro, vos me escuchás, ¿no, Alejandro? Mira, yo te propongo que podemos hacer lo siguiente la próxima media hora. Me parece importante que vuelvan a tomar la palabra tanto la diputada Laura Pidle como el juez Ariel Coll, para también sacar sus conclusiones y ayudarnos a consolidar este conocimiento. Eso lo podés coordinar vos porque yo los últimos 10 minutos me tengo que dedicar al examen de este curso. ¿Sabían que van a rendir un examen los alumnos? ¿Lo sabían, no? No sé por qué se empiezan a sonreír. Famoso examen sorpresa. Sí, pero va a ser un examen sorpresa que acabo de decidir, por supuesto. Yo no planifico como la doctora Sierra. Y además va a tener el aditamento de la República de Mendoza. Les voy a ofrecer un Malbec a una mujer y a un hombre de este auditorio
para que me digan sobre el artículo 88 de la Constitución Nacional, ¿qué se podría haber hecho mejor? Es un punto puntual, que lo recomendamos mucho. ¿Qué se podría haber hecho mejor en el artículo 88 para redactar el lenguaje claro? Yo a las 18:25 tomo el examen, por supuesto ya tengo el Malbec acá, va a quedar en custodia del doctor Retegui cuando lo envíe. ¿De acuerdo? Artículo 88, Constitución Nacional. Doctor Retegui, coordina usted. ¿Los oradores podemos participar también? Claro. No, los profesores no. Vamos, Alejandro. Sí, bien. No, escuchaba atentamente lo que hablaban, la experiencia que comentaban la doctora Laura y el doctor Cole, y veo que hay una parte, ¿no es cierto?, que es la de conseguir adherentes, que decía Laura, y también que señalaba el doctor Cole, que tenía su reticencia interna inicial, que después se sorprendió al ver cómo esto era por ahí mucho más sencillo de lo que uno pensaba, porque yo me imagino en la experiencia personal del doctor Cole, que no lo conozco recién acá, dice, me gusta mucho el tema de escribir, leer, uno quiere llevar esa pasión que tiene, digamos, también a otros ámbitos, ¿no es cierto? Lo mismo lo que decía Laura, ¿no es cierto? Es decir, yo empiezo a detectar este tema y tengo que ir llevándolo, consiguiendo adherentes para poder volcarlo en una ley o en una reglamentación. Pero les quiero ir un poquito más, un poco lo que decía primero Laura, contaste que pasaron 3 comisiones. Y me gustaría que nos cuentes una anécdota de esas 3 comisiones, una sola comisión. Y después, la otra pregunta es para el doctor Cole. Digamos, ¿cómo piensa, usted dijo que, bueno, vamos a ver qué pasa dentro de un año? Es decir, ¿cómo van a seguir? Si tienen alguna idea de cómo lo van a implementar o lo van a seguir. No digo la palabra auditar ni hacer un observatorio que ahora está tan de moda, sino simplemente ver cuál fue el impacto de esta guía, que ha tenido un recibimiento excelente, según nos cuenta, y cómo imagina ese camino. Lo mismo para Laura, digamos. Es decir, una vez que está la ley, vos ya sos de alguna manera la pionera y vas a tener que seguir empujando esto, ¿verdad? Con lo cual, quiero que nos cuentes, Laura, qué estás pensando de acá para adelante. Bien, antes de contestarte, voy a hacer una pregunta para que después me conteste Ariel, si se puede. ¿Qué profesionales se involucraron en la elaboración de esa guía? Porque ahora nosotros con la ley, lo que tenemos por delante también es la elaboración de los instructivos. Entonces, me gustaría también saber la experiencia que se tuvo desde el Poder Judicial para poder sugerir, porque, a ver, como recién decías, Alejandro, soy la autora de la ley, pero no es un mérito propio, sino también de todos los legisladores, y diputados y senadores, porque en definitiva todos levantaron esa mano para que hoy ese proyecto se convierta en ley. Entonces es un trabajo en conjunto de muchas personas. Me imagino seguir poniendo el tema en agenda. Me imagino seguir participando de estas diferentes charlas que sirven para visibilizar. Me imagino seguir hinchando, y perdón por la terminología, pero en algunas cosas soy como bastante insistente cuando se me pone algo por delante, y Fernando quizás pueda dar fe de eso. No me imagino con, bueno, ya está la ley y ya. Creo que es el primer paso, pero también soy consciente de que no va a depender de mi única voluntad, sino, y por eso la importancia de, bueno, un paso siguiente es el de la elaboración de los instructivos. Y también ser consciente de que esto es un cambio cultural, como decíamos al principio, y que si bien desde el Estado, y por eso la ley y la obligación en los 3 poderes es fundamental, porque partiendo de la premisa original, yo creo que existe la obligación del Estado en
en ser claros, en ser transparentes, en ser más eficientes, en estar al servicio de, y por eso está tan ligado al lenguaje claro. Creo que esto debería, y creo que es el camino también, trascender al Estado. Está estudiado que la mayor cantidad de conflictos entre los ciudadanos es por la falta y los errores en la comunicación. Entonces, ojalá que esto no solamente sea el lenguaje claro en las comunicaciones de los poderes, ya sea una sentencia o una ley o una disposición, sino también en cuando de repente queremos adherir a un seguro o queremos o firmamos cuántas veces cosas en las redes sociales o por internet que no sabemos qué estamos autorizando, que estas comunicaciones sean mucho más amigables para con el que en definitiva termina dando su consentimiento. Entonces creo que sí, que este es el camino y que ojalá, y que creo que eso es lo que va a suceder en un largo tiempo, va a trascender el ámbito público y también va a llegar al privado. De hecho, ya hay experiencias, por ejemplo, es un caso muy conocido, el del Citibank, que había modificado sus formularios en un lenguaje claro para evitar, bueno, esto que estoy mencionando. Así que, bueno, un poco como conclusión esto, la importancia del lenguaje claro, tanto en el ámbito público, por la obligación que hay, como funcionarios públicos, pero también la importancia del lenguaje claro, luego también en las relaciones entre el sector privado. Y me habías pedido una anécdota. A ver, una anécdota que se pueda contar. No, bueno, por ejemplo, esto, cuando llegó esto del prejuicio en degradar la técnica jurídica, y después bueno, me parece, una vez que se entendió que ya no está ese prejuicio, y entonces uno ve que va a existir ese consenso, dice, bueno, pero vos me vas a acompañar en esta otra ley, podemos hacer algo en conjunto, lo cual no me parece que esté mal, al contrario, es parte de, y también es interesante, y de dos leyes quizás poder hacer, porque bueno, uno busca el consenso y también a uno lo buscan para el consenso. Entonces, bueno, por ejemplo, lenguaje claro, ¿con qué otro proyecto de ley se puede vincular para que en esa ley apliquemos lenguaje claro? O luego, como decía, el proyecto de ley de asociaciones civiles, que en su momento era proyecto, que hoy ya es ley, bueno, pensemos en hacer alguna prueba piloto con personal de determinada área. Entonces, esas cosas que se van dando en el marco de la legislatura, que sirven para, bueno, acompañar diferentes proyectos. Ahora queda por delante que, bueno, todo va sucediendo muy rápido, pero creo que el año que viene se va a poder empezar, porque también el presidente de la Cámara, que también es oficialista, lo ha visto con muy buenos ojos a esta ley, a este proyecto, en organizar quizás algunas capacitaciones para el personal, y bueno, y la importancia de elaborar los pertinentes como formularios, ¿no? Los instructivos. Pero bueno, justo ahora entró el presupuesto, entonces no creo que sea el momento oportuno para ahora ponernos a ver cuándo, si no, bueno, ahora se va a tener que discutir el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, entonces hago como un parate en las negociaciones o en la búsqueda del consenso de cómo poder avanzar, ¿no? Como toda una estrategia a veces. En el presupuesto podés poner algo para vos, digamos, para el desarrollo de la imagen. Claro, pero no es para mí. Digo para la iniciativa, Laura, digo para la iniciativa. Sí, se entendió, obvio. Porque al elaborar los instructivos, al implementar, un poco cuento mi experiencia, vas a necesitar gente, horas, comunicación, y a veces eso lleva dinero, ¿verdad? Sí, claro. Doctor Coll, ahora bueno, le toca a usted el turno. Bueno, primero vamos a algo que dijo Laura, pues yo hablé de la parte práctica y operativa, pero hay una cuestión de principio, ¿no?
El Estado tiene que ser transparente, eso es obvio. Me parece que, y nosotros, al menos en el Poder Judicial, también bregamos mucho por acceso a justicia. Y acceso a justicia tiene que ver para cualquier ciudadano, para cualquier persona que tenga que entrar al Poder Judicial por cualquier motivo, por algún conflicto que tiene. Tenemos que tratar de facilitarles los recursos y los medios para que puedan entender qué es lo que nosotros estamos haciendo acá con su caso en particular, ¿no? Vos me decías cómo vamos a seguir el tema. Bueno, nosotros usamos mucho encuestas de satisfacción. Con el tema de la oralidad, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, que tenemos oficinas de audiencia, dejamos de lado el sistema viejo de las citaciones como se hace en los juzgados tradicionales, y en el área de mediación, en la oficina de la mujer, usamos mucho las encuestas de satisfacción. Cada 3 meses hacemos encuestas a los usuarios y ahí nos vamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Nos dan muy buenos resultados, porque no solo encuestamos a los abogados, sino que encuestamos a las partes, a las personas que vienen, a los litigantes, como decimos nosotros, a los ciudadanos y a las ciudadanas que vienen con algún problema. Les preguntamos cómo les fue, si les gustó el sistema, si entendieron, si no entendieron. Bueno, eso vamos a hacer, eso se aprobó en agosto, empezó a implementarse en septiembre. Vamos a hacer nuestra primera encuesta de satisfacción en febrero, o sea, cuando volvamos en el 2021, esperemos que podamos volver bien después de la pandemia, y haremos otra seguramente en julio, para ver qué es lo que tenemos que ajustar. Y me preguntaba Laura si hubo algún tipo de asesoramiento. Bueno, nosotros tenemos una escuela judicial, que es un centro de capacitación solamente para jueces, juezas, funcionarios, funcionarias y empleados y empleadas judiciales, que es bastante chiquita, pero tiene, digamos, lo justo y necesario, y tiene, por ejemplo, un psicopedagogo que nos ayuda bastante. Ahora, en el tema de la guía particularmente, yo, quien habla, Ariel Coll, pidió el consejo de una profesora de lengua que es amiga mía, sinceramente. Le llevé, cuando dijimos todo el trabajo, bueno, pegar una mirada, me lo miró el fin de semana, me dijo, está muy bueno, me corrigió 2 o 3 cositas más, y ya está. O sea, nosotros, por lo menos en el Poder Judicial, no tenemos estructura para salir a contratar profesores de lengua que nos ayuden en eso. Sí tenemos, en el Superior Tribunal funciona lo que se llama la Oficina de Jurisprudencia, que es la que corrige, eso es una innovación que trajo uno de los ministros que el último que entró hace 3 años, que corrige, digamos, también la parte de redacción de los fallos, y ellos sí, son 3 secretarias que estudian técnicas de redacción, se han capacitado en eso, y son las que también han mirado un poco el fallo desde la experticia que tienen la guía, desde la experticia que tienen todos los días, y también fueron aportando sus conocimientos. O sea, fue, digamos, el asesoramiento fue, Laura, doméstico y precario. Pero bueno, nos sirvió para elaborar lo que tenemos, y bueno, veremos en febrero, creemos que sí, que está funcionando bien. Yo también tengo una anécdota. El ministro más antiguo de mi corte tiene 81 años. Yo era juez de paz, juez penal y era camarista. Después llegamos los 2 al Superior Tribunal. Y él, a los 81 años, hace sus votos y me viene y me pregunta, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Eduardo, por supuesto, es mi maestro en Derecho Penal, ¿cómo le voy a corregir yo a él? Pero sin embargo yo veo cómo el tipo se preocupa para ser claro, para entender. Y claro, cuando los jueces de abajo ven que el ministro de 81 años, que ya tiene toda una trayectoria en el Poder Judicial, empieza a utilizar la guía de lenguaje claro, y los jueces de primera instancia dicen, che, tenemos que hacer algo. Porque evidentemente, claro, o sea, nosotros usamos mucho de predicar con el ejemplo. Por ahí suena feo, pero, o como antiguo, pero tratamos de predicar con el ejemplo. Primero lo hacemos nosotros, y a partir de ahí los de abajo comienzan a ayornarse y acomodarse. Y hay algo que dijo la autora Sierra que me parece brillante. También los abogados tienen que participar en esto, porque nosotros hemos visto escritos, no sé si te ha tocado a ti, pero últimamente vemos escritos de colegas que dan lástima. Realmente dan lástima, es mucho copy y pego, hay muy poca elaboración personal, hay muy poca argumentación, y así después les va, ¿no? Por supuesto, así después les va. Pero, y nos ha pasado últimamente de ver escritos que ni siquiera tienen el petitorio, con lo cual ya, evidentemente, la parte de derecho procesal penal en la facultad o no la vieron, o la vieron mal, o práctica procesal no la hicieron. Y eso es todo un tema para los jueces, porque ¿cómo le decís al abogado te equivocaste para no hacerlo quedar mal con su cliente? También podemos decir, con una cuestión formal,
usted planteó mal el tema y chau, y arreglate con tu cliente. Sin embargo, uno trata de buscarle la vuelta e interpretar lo que quiso decir el colega y decírselo de buen modo que ha planteado mal el tema. Pero también hay un gran déficit, yo veo eso, un gran déficit en los abogados últimamente en argumentación. Hay un serio problema de argumentación, que también lo tenemos muchos jueces, ¿no? Y está muy relacionado con el tema del lenguaje claro. Argumentación y lenguaje claro, yo digo que van de la mano, porque yo tengo que argumentar, pero me tienen que entender lo que estoy argumentando. Y los abogados, si quieren convencer a los jueces, tienen que saber argumentar bien. Y lo que decía la doctora Sierra, yo lo veo, últimamente lo estoy viendo mucho y me está alarmando porque estamos llegando a un nivel de chatura en el trabajo profesional de muchos colegas nuevos que realmente asusta. Asusta porque después así les va a ir en la vida y en la profesión. Pero el que termina pagando el pato son los litigantes, es la gente. El abogado, de última, no cobrará sus honorarios, le pagará menos y punto. Pero el que perdió el juicio, perdió el juicio. Y ya no tiene nada que hacer. El Malbec no me lo gané yo, ¿no? Creo que hay una caja para los profesores, doctor Cole. Alejandro, yo comentaba, ahí la veo a Amelia Marchisone, que ya lo ha escuchado, porque lo comentábamos antes de empezar la reunión, y ella ya estaba presente. Me impresionó mucho cuando lo escuché por primera vez al doctor Cole contar su lógica, su mecanismo, a la hora de por qué un juez tiene que hablar claro. Era una lógica tan práctica como de claridad meridiana, diría yo. Así que, Ariel, si la querés contar. Sí, yo participé hace muchos años, creo que fue en el 2010, de un seminario que se hizo en Luján. Pero ese fue un seminario con gente de prensa. Ya les dije que yo tengo mucho que ver con la comunicación, me gusta la parte de comunicación judicial. Había periodistas de nota, destacados, de los grandes medios que hoy siguen estando. Nos juntamos en Luján y era cómo interactuar los jueces con la prensa. Un tema viejísimo, del cual podríamos estar hablando 5 horas con eso. Pero me asustó mucho cuando un periodista muy conocido, que sigue estando en los medios, muy conocido, dijo: nosotros vamos a interpretar lo que ustedes dicen, nosotros somos sus traductores. Y dije, opa, ahí ya no me gustó nada, porque yo no tengo por qué tener un periodista que me traduzca lo que yo estoy diciendo. A partir de ahí volví y creamos en Formosa la oficina de prensa del Poder Judicial y empezamos nosotros a redactar los partes de prensa de las sentencias que dictamos nosotros o las que pensamos que pueden tener algún impacto mediático. Por lo menos para explicarla, creo que fue el primer indicio del lenguaje claro, pero te estoy hablando ya del tema prensa de hace 10 años. Después, lo otro era que me decían algunos colegas, no, nosotros le hablamos a los abogados y el abogado le traduce al cliente. Algo que dijo en una reunión de hace 2 meses atrás un colega de otra provincia en una reunión de Junta Federal, diciendo: ¿por qué yo tengo que hablar claro si yo le hablo al abogado? El problema es el abogado que le explica a su cliente. Y ahí yo también me asusté más, porque como lo decíamos al principio, cuando el abogado gana el juicio, está todo bien y los argumentos que el abogado expuso son los que el juez tomó, reconoció que tenía razón, porque había sido un hábil argumentador, porque realmente presentó el caso de una forma interesante, y entonces el juez me ha dado la razón. Pero cuando el abogado pierde, generalmente el juez tiene la culpa, y tiene la culpa o porque no entendió lo que yo le dije, o porque no leyó las pruebas, o porque no entendió el derecho, o porque no leyó el código, o porque leyó la ley equivocada, o en el peor de los casos porque lo apretaron, porque lo coimearon, por lo que ustedes se puedan imaginar que dicen a veces cuando se pierde un juicio. De manera que ahí me preocupé mucho y dije, no, ¿por qué tenemos que tener ni periodistas traductores ni abogados traductores? Yo dicto mi sentencia para las personas que están en la carátula, Juancito contra Pedrito. Me tiene que entender Juancito y me tiene que entender Pedrito. El abogado me va a entender seguro porque si más o menos conoce derecho, va a entender lo que le estoy diciendo. Pero yo quiero que entienda Juancito y que entienda Pedrito. A ellos yo le estoy hablando. Yo no quiero traductores. No quiero ni periodistas que me traduzcan los fallos. Quiero explicárselo yo, en todo caso el periodista,
Después, por supuesto, lo podrán criticar, está todo su derecho, ¿verdad? Pero yo me quedo tranquilo que yo le estoy contando al periodista en un parte de prensa lo que yo resolví y por qué lo resolví y por qué resolví de esa manera y no de otra. Y tampoco quiero depender de un abogado de parte, son siempre abogados de parte, que estén traduciendo lo que yo estoy resolviendo. Yo se lo quiero decir a la persona en directo. Por eso hoy hablaba también de que nosotros tenemos ya una gimnasia en juicios orales, y es asombroso, realmente es asombroso. Nosotros, pongo un ejemplito chico, en el Superior Tribunal resolvemos los recursos de casación, ¿verdad? Los recursos de casación en materia penal. A veces cuando los casos son muy sencillos, sinceramente, después que alegan las partes que la alegan oralmente, nos tomamos 10 minutos, nos miramos entre nosotros, resolvemos y el presidente lee la sentencia en voz alta. Lee la sentencia, los fundamentos principales, después se le darán el fundamento más adelante, el detalle de todo, pero se dicta la sentencia. Entonces cuando se hace oralmente, y lo vemos que lo hacen los jueces ahora de instrucción y los jueces de la Cámara también, pareciera que es mucho más sencillo y las partes entienden. Yo he visto audiencias realmente de instrucción reducida o de probation, he ido simplemente a presenciar, me siento aparte, lejos, y miro, y veo cómo las partes salen, por lo menos conociendo por qué se decidió de tal o cual forma, y a veces en las probation salen dándose la mano. Estoy hablando del fuero penal, De manera que estoy convencido que cuando el juez habla por sí mismo, sin necesidad de traductores, es mucho mejor. Es mucho mejor, le llega mejor a las partes y las partes van a entender. Después, que la parte, si el abogado le quiere explicar algún tecnicismo, se lo explicará o no. Ya no es mi problema. Mi problema es que a mí me entiendan. Mi problema es que a mí me entiendan. No los abogados, sino los que están, las dos personas que están en la carátula. Los que están en las carátulas no son un papelito, son personas. Son seres humanos, con familia, con problemas, con un montón de situaciones. Esos quiero que me entiendan. No quiero traductores. Por eso nosotros nos preocupamos, primero para hacer, en su momento, hace ya 10 años, tenemos la oficina de prensa del Poder Judicial, y nosotros, cuando hay casos de resonancia pública, nosotros hacemos el parte de prensa, nosotros explicamos, le decimos al juez si quiere hablar, si quiere comentar algo, pero generalmente sale un parte aséptico, pero clarito, de lo que se resolvió. Y a los abogados, por supuesto, yo les hablo, pero yo les hablo al que está atrás de los abogados, le hablo a las partes. Ellos quiero que me entiendan, fundamentalmente ellos. Muchas gracias, doctor Coll. Bueno, dos comentarios. Hubo dos valientes que contestaron, los dos contestaron bien, tanto Alejandro Petrov y Florencia Turletti. En el artículo 88 se utilizan sinónimos. Habla de dimisión y habla de renuncia en el mismo artículo, y es una recomendación muy firme de nuestra parte de tratar de no usar sinónimos. Y también es verdad que se utilizan verbos compuestos cuando no sería necesario. Así que bueno, no sé si estoy corriendo riesgo, pero va a quedar en custodia Alejandro Retegui y los dos Malbec. Después arréglensela, muchachos, si realmente le llega el precio. Vamos a dar la palabra de presentación a todos los sacrificados alumnos que hemos tenido, a Amelia Marchisone, que quería hacer una pregunta, y luego nos despedimos con Laura, con Ariel y con el equipo. Adelante, Amelia. Que le abra el micrófono, por favor, Claudita. Sí, no sé si se me escuchan. Perfecto. Bien, gracias. No, es una pregunta para el doctor Coll. Si en su experiencia y en su opinión, un poco esto del uso del lenguaje oscuro por parte de los abogados, ¿no se corresponde con algo así que podríamos llamar como un complejo de inseguridad? Porque hay ahí me parece que, y me llamó mucho la atención cuando usted destacaba este empobrecimiento en las destrezas de argumentación que se viene viendo, y que por ahí ese empobrecimiento de esa destreza profesional se oculta con el lenguaje más oscuro, más farragoso, porque pareciera que hemos perdido de vista cuál es nuestra función, o sea, la de los jueces, la de resolver conflicto, pero también la del abogado de articular ese conflicto según el derecho y según los intereses de la parte. Si no hay un poco por eso la resistencia, porque yo soy profesora universitaria, y lo he comentado ya en otras oportunidades en la clase, que a mí me llama mucho la atención
cómo los estudiantes jóvenes rápidamente adquieren, o sea, los que están próximos a graduarse, adquieren los vicios del graduado, cuando no han sido enseñados en esas prácticas. Y en el fondo esconden también sus inseguridades. Por eso le traslado la pregunta a ver qué opina usted. Desde ya, muchas gracias. Sí, sin duda que hay un trasfondo psicológico que yo no estoy en condiciones de interpretar ni de explicar, por supuesto, porque también algunos jueces se escriben en latín. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Puede ser porque se quieren sentir superiores, pueden ser porque se quieren sentir diferentes, o puede ser porque son inseguros. Entonces utilizo una frase rimbombante en latín que nadie entiende, pero debe ser fino, debe ser algo interesante. Entonces, y sigo. Yo lo que veo, y también lo dijo María Eugenia recién, en los escritos se copia y se pega y se repiten fallos y fallos y fallos. A ver, el juez que yo hablaba recién, que mi colega de 81 años, tiene una muletilla que ahora ya los abogados entendieron, y los jueces también. Él se enoja mucho cuando para fundamentar un argumento estoy citando permanentemente fallos, por ejemplo, de la Corte Suprema o de la Provincia de Buenos Aires o de Córdoba, que está bien para tener el sentido de lo que estoy por resolver. Pero lo que dice mi colega, el doctor Eduardo Hahn, a quien admiro mucho, es piensen por sí mismos, muchachos, piensen por sí mismos. Elaboren ustedes la doctrina, elaboren ustedes el pensamiento, no repitan todo lo que dice la Corte de Córdoba o la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque son realidades distintas, son hechos distintos, son circunstancias distintas. Entonces, guíense, porque por supuesto, somos abogados, sabemos, hay corrientes ideológicas dentro del derecho. Bueno, si quieren ir por este lado, está bien. Pero piensen por sí mismos, dejen de copiar todo el tiempo. El derecho no es copiar, el derecho hay que razonarlo y aplicarlo de acuerdo al caso que tenemos que resolver, aplicando el derecho, obviamente. Por supuesto, lo que dice la ley. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y puede ser que sea inseguridad. Cuando yo no me animo a escribir mucho, empiezo a copiar y pegar. Empiezo a copiar y pegar, y a veces copio y pego. Me ha pasado de leer escritos de copio y pego que son hasta contradictorios entre sí. Es decir, estoy siguiendo una doctrina y después me paso y me copio un fallo de la Corte de San Luis que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo, pero de una palabrita, como el tesauro es traicionero, usan la palabrita, le van tirando fallos, y yo creo que sí, yo creo que puede ser un poco de inseguridad, puede ser un poco de inseguridad de no saber desarrollar uno el argumento. Por eso le decía hoy que el lenguaje claro tiene que ir de la mano de la argumentación jurídica. Hay que volver a estudiar argumentación jurídica. Hay que volver a estudiar argumentación jurídica. Cuando uno se mete en el tema de la argumentación jurídica, que es riquísimo, es complejo en algún punto, pero uno tiene que aprender a argumentar por sí mismo. Tengo los hechos, tengo las pruebas, tengo esto, bueno, llego a esta conclusión. Y tengo el derecho, por supuesto, y llego a esta conclusión y lo tengo que explicar por qué. A ver, el viejo paradigma de cuál era una sentencia arbitraria, que lo decía la Corte y lo decía Genaro Carrió, era cuando el juez no explicaba qué es lo que estaba resolviendo. Punto. Cuando el juez no explica por qué llegó a tal conclusión, es una sentencia arbitraria. Se acabó. Sea por vía de hecho o sea por vía de derecho. Lo tengo que explicar. Lo tengo que argumentar. Y lo tengo que argumentar claramente para que todos lo entiendan. Eso. Gracias, Ariel. De nada. Sí, gracias. Bueno, si hay alguien que no ha demostrado inseguridad, es la diputada Laura Pérez. Así que me parece que ella debe también acercarnos sus reflexiones finales. La verdad que se pasó rapidísimo la hora y media. Estoy dudando en mandar a los vinos a retail. Ya voy a ver si hago una comunicación individual con los ganadores. Pero más allá de eso, Laura, por favor, contanos también. Supongo que esta hora y media también te ha servido para el camino posterior que te espera, que te decía Alejandro, y queremos escuchar tus reflexiones. Sí, claramente a mí me nutre también poder estar compartiendo todas estas experiencias, escuchar obviamente la experiencia del Poder Judicial en Formosa, escuchar las experiencias de Ariel, cómo lo llevó adelante,
Me alegra ver interés en el tema, que hayan tenido una capacitación de 5 clases, si mal no recuerdo, y creo que no solamente me alegra, sino que como que también me da garantías, y creo que también este es el camino para garantizar el pleno acceso de las personas a sus derechos y a sus obligaciones, porque en definitiva lo que queremos es lograr una sociedad que sea más justa, igualitaria, y donde el Estado deje de ser un obstáculo y cumpla la función de ayudar al desarrollo individual de cada ciudadano. Creo que esto también es la clave, y esto del lenguaje claro apunta claramente a eso, y bueno, no quiero ser reiterativa en lo de la transparencia, la accesibilidad y demás que ya he mencionado. Desde ya aprovechar la oportunidad también para agradecerte nuevamente tanto a Fernando como a Alejandro, como los que acompañaron en la exposición, y ponerme a disposición realmente. Estás autorizado, Fernando, a pasar tanto mi correo electrónico como mi celular, y a disposición para lo que haga falta de acá en adelante, y que cada vez sean más los que se sumen en este camino para lograr un lenguaje claro, no solamente en el Estado, sino en toda la sociedad. Bueno, Laura, el gusto, el placer, el agradecimiento es nuestro, y lo mismo para el doctor Ariel Coll. Por mi parte, debo decir que todos los que contestaron con argumentos valederos y claros, y para mí en particular y para el equipo, con Javier, con Sabrina y con Martín, ha sido un placer, un honor profesional, y nos hemos sentido muy bien tratados, tanto por Alejandro como por María Eugenia, por el señor decano, por la comunidad de la Facultad de Derecho en general. Así que yo me voy a despedir diciendo que también estamos a disposición, y ojalá este movimiento del lenguaje claro siga tomando la fuerza, la sustancia y la presencia que está teniendo, no solo en nuestro país, sino en la propia Latinoamérica, que hay ya muchas iniciativas y muchos contactos para trabajar juntos. Así que desde ya, muy agradecido, le dejo la palabra a Alejandro y María Eugenia. Gracias. Bueno, yo también muy contenta por el interés que despertó este curso, y agradecer a la facultad el espacio que nos brindó, porque realmente estos encuentros tal vez en otras circunstancias no hubieran sido posibles. Realmente el Zoom nos acerca a los que estamos lejos, digo yo, y nos aleja de los que estamos cerca, porque con todos nos reunimos de la misma manera. Así que, bueno, impulsarlos, decirles de que esto del lenguaje claro es como que nos brinda satisfacciones. Para mí una tranquilidad no tener que citar tantas cosas ni hablar difícil, así que sigamos adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Primero quiero agradecer a la doctora Laura y al doctor Coll por acercarse en nuestra última reunión para contar la experiencia de los dos, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. Para nosotros es muy valioso porque también tenemos una tarea interna en el poder judicial, y también ya muchos legisladores, a partir de la iniciativa de Laura, rápidamente nosotros mandamos por WhatsApp a varios legisladores conocidos para tratar de replicar la experiencia aquí en Corrientes también. Y el aporte del doctor Coll es muy valioso para nosotros, porque está hablando con María Eugenia, trabajamos en la Cámara de Apelaciones de Corrientes, y ella es nuestra presidenta, que acaba de ser reelecta, así que felicitaciones, doctora Sierra. Lo que nos cuenta el doctor Coll también es para nosotros importantísimo como jueces. Yo soy el más nuevo de todos, en la Cámara tengo 2 años como juez,
tuve 25 años trabajando en la profesión, y a veces lo que usted dice, doctor Cole, que el escribir sencillo, a veces ganamos tiempo, podemos atender en su momento, ¿no es cierto?, más casos, y teníamos claramente la posibilidad de que entiendan nuestras peticiones. Así que para los colegas, el lenguaje claro no solo se conecta con aquello que todos estamos diciendo, el acceso a la justicia, sino también por un trabajo mucho más sencillo y más eficaz para todos los profesionales. Se escriben de manera clara, tal vez ahora como en esta situación como juez, es mucho más sencillo atender a las reclamaciones, ¿verdad? Así que un poco la idea del curso de actualización que hizo la facultad es también ir pensando en que tenemos, como decía también Amelia, ir yendo también al área de grado, a los primeros años, a ir enseñando estas herramientas, no solo que son valiosas para la oralidad, como decía el doctor Cole, sino también para nuestra tarea que sigue siendo inminentemente por escrito. Y aún así, digamos, cuando uno quiere hacer una buena argumentación oral, tiene que hacer un buen guión o hilo argumentativo, o sea, tiene que escribir aquello que después lo va a exponer oralmente. Con lo cual nuestra base sigue siendo de alguna manera escribir. Somos escritores profesionales, tanto los jueces como los abogados nos pagan para ello, y si lo hacemos de una manera clara, vamos a tener en la profesión mucho más eficacia, mucho más tiempo, la posibilidad de tener más casos, que los jueces los entendamos, y después como juez, tanto el doctor Paul como la doctora Sierra, nosotros tenemos una obligación ética y moral como jueces de hablar claro a la ciudadanía. O sea, por más de que esté en los códigos, tenemos la obligación ciudadana como funcionarios de hablar con claridad. Y también sería bueno que, como decía Laura, esto también vaya de alguna manera permeando, extendiéndose a otras actividades del sector privado. Ahí pienso un poco lo que decían los pueblos originarios, de los consumidores, en el derecho de minoridad y familia. Es decir, hay un montón de ámbitos donde el lenguaje y el derecho a que nos entiendan, que nos expresemos con claridad, tiene un factor crucial. Estoy pensando, Laura comentó la experiencia del Citibank, también el Banco Bilbao Vizcaya en España está trabajando dentro del capítulo de responsabilidad social, está trabajando en el tema del lenguaje claro. Están redactando los contratos de una manera distinta, están cambiando la forma de redactar hasta de la página de internet, los distintos contratos, las distintas pantallas y la comunicación interna. Con lo cual también en el sector privado tienen un camino por hacer el lenguaje claro, porque se relacionan básicamente con el derecho de los consumidores. Y bueno, y quiero agradecer a los participantes. También esto nos da una esperanza, ¿no es cierto?, de que no solo va a terminar acá, sino que esto es un puntapié de un montón de iniciativas como la de Laura, la del doctor Cole, la que estamos llevando a cabo en la Cámara de Apelaciones. El año pasado ya trabajamos en un curso de capacitación para los secretarios relatores. De esa idea se desprendió el curso en la facultad, así que, bueno, es muy buena la perspectiva para adelante, y les quiero agradecer a todos los que han estado. Entre todas las clases nos han bajado de 100 participantes. Esta última hubo problemas de energía en la ciudad, con lo cual por eso hubo menos que las otras clases, pero el nivel del público, las repercusiones, los mensajes, los correos que hemos recibido por este curso han sido claramente esperanzadores. Y después agradecerle a la doctora Sierra, a Fernando, a todo su equipo, a la doctora Amelia, que ha estado todas las clases escuchando nuestras propuestas y disertaciones,
y a todos los jueces también del Poder Judicial, a todos los colegas que han participado activamente, y bueno, nos han mandado salutaciones y saludos y apoyo por esta iniciativa. Bueno, les dejo que Fernando, Laura, el doctor Coll puedan decir unas palabras. Bueno, otra vez voy a agradecer. Los paradigmas se cambian corriendo los límites. Los primeros límites que tenemos que correr son los nuestros, son los más difíciles, y empezar cual obrerito a trabajar en nuestra individualidad y en nuestro entorno, y no tenerle ni prejuicio ni miedo a cosas de otra manera. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Hoy también, aparte de la muerte de Diego, hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, y se usa mucho la palabra desconstrucción, ¿no? En el sentido de desconstruir la masculinidad como la hemos visto en los últimos siglos. Tenemos que desconstruirnos bastante como juristas. Me parece que tenemos que sacarnos un ropaje que ya no nos queda bien, que la gente no nos ve, que molesta inclusive, y tenemos que integrarnos un poquito más y tratar de, sin perder el rigor técnico, tratar de hablar lo más claramente posible y que se nos entienda. No solo resolver bien los conflictos, que se nos entienda, no es mucho pedir. Te agradezco mucho a Fernando por la invitación, a todos ustedes por la atención, felicito a Laura por lo que ha hecho realmente. Yo sé que los legisladores a veces no quieren escribir normas muy claras, lo sé por experiencia, así que lo que está haciendo es bastante revolucionario. Me ha pasado, que a veces le he consultado a algún diputado por qué hiciste esto de esta forma, y porque mejor que no se entienda nada, me dijo una vez. Entonces cuando ha pasado, vamos a ser sinceros, así como hay jueces que hablan mal a propósito, también hay otros funcionarios que hablan mal a propósito. Cuanto menos se entienda, se sigue avanzando en conductas inapropiadas. De manera que cuanto mejor transparentemos todos vamos a estar bastante mejor y vamos a construir una sociedad bastante mejor. Bueno, gracias por la invitación. Realmente me sentí muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Perdón, hablo. Bueno, en función de lo que decía Ariel, no hay que generalizar, hay de todos como en todos lados. Eso también es una conclusión del día. Pero bueno, muchísimas gracias y también fue un placer poder compartir con todos ustedes. Bueno, felicidades y un gusto haber compartido estas reuniones. Gracias. Y que venga un año un poquito más normal, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias, doctor. Usted. Gracias. Muchas gracias. Adiós.